Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Las siguientes son las noticias que desarrollaremos en la emisión central del Noticentro 1 CMI. Una grave crisis sanitaria y de manejo de residuos enfrenta a la población de Necoclí en Antioquia. A la crítica situación que viven cientos de migrantes que deambulan por las calles del municipio se suma una avalancha de residuos que están inundando la población, pues el volumen de producción de basura se triplicó. En una audiencia pública organizada por el Congreso, los alcaldes de municipios vecinos a Necoclí pidieron ayuda al gobierno para enfrentar esta situación. El invierno que enfrentan varias regiones del país cobró 4 nuevas víctimas. En el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, una humilde vivienda fue arrastrada por una creciente del río Quinamayo. Gestión de Riesgo informó que el número de damnificados que dejan las lluvias supera los 14.000. Cundinamarca, Antioquia y Quindío son los departamentos más afectados. El cuarto pico de contagios por COVID-19 en Colombia será en noviembre, según proyecciones del Instituto Nacional de Salud. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, llamó la atención de las EPS y de las Secretarías de Salud para que aceleren la vacunación y se evite un nuevo aumento en los contagios y muertes por COVID. Aseguró que hay preocupación por el acelerado ritmo de propagación de la variante Delta, que ya está causando aumento en la ocupación de las UCIs. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión de las 9 de la noche. Y las siguientes son las noticias más importantes en el mundo hoy. Alarma y dolor en Reino Unido por asesinato de un diputado conservador durante un acto en una iglesia. El hombre que lo asesinó a puñaladas fue detenido. Autoridades investigan si es un acto terrorista. Más de 30 muertos y medio centenar de heridos por ataque suicida en una mezquita en Afganistán. Luz verde a dosis de refuerzo para la vacuna de Johnson & Johnson. Estados Unidos aplicará sus nuevas normas de ingreso para viajeros vacunados contra el coronavirus desde el 8 de noviembre. Comienza a regir el pase sanitario en Italia para ingresar a los lugares de trabajo y estallan protestas y huelgas. Escándalo en Brasil. Usaron humanos para experimentos clínicos contra el COVID. 200 han muerto. Por demoras en distribución de mercancías colapsan puertos del mundo. Retrasos en entrega de contenedores. Expresidente Bill Clinton en el hospital por una infección. Italia presenta su nueva aerolínea estatal y estalla protesta de extrabajadores de Alitalia. China lanza su misión espacial más larga. 6 meses estarán sus astronautas fuera de la Tierra. Termina el sufrimiento para millones. Científicos inventan sistema para aplicar inyecciones sin agujas. En Pregunta Yamid, el planeta celebra el Día Mundial de la Alimentación. ¿Qué está haciendo Colombia en la lucha contra el hambre? Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. En Reino Unido fue asesinado un diputado del partido del primer ministro Boris Johnson. Durante un acto en una iglesia del condado Essex, un hombre apuñaló en varias ocasiones al legislador David Ames, de 69 años. El atacante fue detenido y las autoridades declararon el hecho como un acto terrorista. Hoy, como cada viernes, el diputado conservador británico David Ames atendió a los ciudadanos de su circunscripción de Southend-West, pero se encontró con una visitante que no esperaba: la muerte. El legislador de 69 años recibió múltiples puñaladas durante el evento que tuvo lugar en una iglesia metodista. Las autoridades acudieron al lugar para socorrer a Ames, que ostentaba el título de caballero y era parlamentario desde 1983, pero no lograron hacer nada. When they arrived, they found Sir David Ames MP, who had suffered multiple injuries. This was a difficult incident, but our officers and paramedics from the East of England Ambulance Service worked extremely hard to save Sir David. Tragically, he died at the scene. Luego del incidente, las autoridades capturaron a un hombre de 25 años como principal sospechoso. Además, se prendieron velas en memoria de Ames y las banderas sindicales fuera del Parlamento y sobre la casa del primer ministro Boris Johnson se bajaron a media asta como muestra de respeto. El premier expresó sus condolencias. I think everybody was deeply shocked and heart-stricken, and our thoughts, as I say, are very much with his family
with his wife, with his children. And for the rest, I mean, we must really leave the police to get on with their investigation. Aunque de momento no se ha dado a conocer información sobre los motivos del ataque, una unidad especial antiterrorista de la policía británica se ha incorporado a la investigación siguiendo la práctica habitual en este tipo de casos. En Afganistán se presentó un nuevo ataque suicida al interior de una mezquita, esta vez en la ciudad de Kandahar. El hecho dejó al menos 40 muertos y más de 70 heridos. Al llegar al poder en agosto, los talibanes prometieron poner fin al conflicto afgano, pacificar el país y acabar con la cantidad excesiva de atentados que sucedían mes a mes en el país. Sin embargo, no solo no han podido cumplir su promesa, sino que los ataques se han intensificado, tanto en frecuencia como en virulencia. El último atentado sucedió en la ciudad de Kandahar, al sur del país, mientras se celebraba el rezo del viernes, el día sagrado en el Islam. Decenas de personas han muerto y otras 73 resultaron heridas en una cuádruple explosión en una mezquita chiita. Es la segunda vez que en una mezquita de la rama chií del Islam, en minoría en casi todo el mundo y también en el país centroasiático, es objetivo de un atentado en 7 días. El viernes pasado, la rama local del Estado Islámico detonó otro explosivo en el rezo del viernes, esa vez en el norte de Afganistán. Ese día murieron 120 feligreses. La cifra de hoy, por la magnitud del atentado, podría llegar a parecerse. Por el momento, nadie ha reclamado la autoría del atentado, pero hay pocas dudas de que el Estado Islámico vuelva a estar detrás. Este grupo ha puesto en su punto de mira a la minoría afgana hazara, de credo chií, y lleva a cabo emboscadas casi a diario contra talibanes, además de atentados contra civiles saharas o no. El ataque de hoy ha sido especialmente violento según las fuerzas de seguridad talibanes, pues el atentado en Kandahar, la que fue la cuna de los talibanes y donde el grupo ahora en el poder en Afganistán tiene más adeptos, ha sido planificado al detalle, con 4 yihadistas que se han inmolado simultáneamente. La Agencia Federal de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos confirmó que su comité investigador dio luz verde a la aplicación de una dosis de refuerzo para quienes han recibido la vacuna Janssen, la de Johnson & Johnson. Un panel de expertos médicos estadounidenses de alto nivel aprobó por unanimidad recomendar la autorización de una segunda inyección de la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson. La decisión contribuirá a poner fin a una sensación de limbo para 15 millones de estadounidenses que recibieron la dosis única pero que estaban preocupados de si sería suficiente para protegerlos, especialmente tras el aumento de la variante Delta. Los miembros del comité, convocados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, coincidieron con la empresa farmacéutica en que las pruebas de seguridad y eficacia favorecían una segunda dosis de esta vacuna, originalmente de una sola dosis. Es posible que la FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades modifiquen aún más la recomendación, a la que debería seguir una autorización de uso de emergencia en cuestión de días o semanas. Estados Unidos anunció que aplicará sus nuevas normas de ingreso para viajeros desde el 8 de noviembre. Solo podrán acceder al país aquellos que hayan sido inmunizados con las fórmulas aprobadas por la OMS. Ese mismo día se van a abrir las fronteras terrestres con Canadá y con México. Estados Unidos anunció este viernes que permitirá la entrada a los viajeros extranjeros que estén completamente vacunados contra el COVID-19 bajo su nueva normativa, tanto por tierra como por aire, a partir del 8 de noviembre. El ingreso bajo las nuevas pautas estará autorizado para aquellas personas que hayan sido inmunizadas previamente contra el coronavirus con las fórmulas de laboratorios aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos norteamericana y la Organización Mundial de la Salud, tal como lo anunció la Casa Blanca el pasado 8 de octubre. En total son 6 las marcas que fueron autorizadas por el Organismo Sanitario Internacional: Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac. Las mismas normas se aplicarán también a los viajeros no esenciales en las fronteras terrestres estadounidenses, México y Canadá, y a los visitantes que lleguen al país norteamericano en ferry de pasajeros. Para los viajeros que lleguen por vía aérea, Estados Unidos exigirá un comprobante de vacunación y una prueba de COVID-19 negativa dentro de los 3 días previos a la llegada. Además, solicitará a las aerolíneas que establezcan un sistema de rastreo de contactos. Rusia registró un doble récord de muertes y de contagios por COVID-19 en un solo día. Las autoridades de Moscú, que es el epicentro de la pandemia en el país, no descartan aplicar nuevas restricciones para contener esta ola.
Las autoridades de Rusia confirmaron un nuevo máximo diario de casos de coronavirus y han notificado por primera vez cerca de 1.000 muertos en una jornada, en medio de un drástico repunte durante las últimas semanas. El Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 32.196 contagios y 999 decesos, lo que eleva las cifras totales a 7,9 millones y 221.313 respectivamente. De esta forma, el número de casos supera el anterior máximo confirmado ayer, cuando el país superó por primera vez el umbral de los 30.000 positivos diarios. Rusia encadena además 9 días por encima de los 900 muertos. En Moscú, epicentro de la pandemia en la nación, se notificaron 6.631 nuevos contagios, que supera por segundo día consecutivo la barrera de los 6.000. Rusia cuenta con solo el 31% de su población con la pauta completa de la vacuna, lo que explicaría unos números actuales de contagios y muertes que, según los expertos, solo comenzarían a frenarse con la inmunidad de rebaño, calculada en el 60% de la población adulta vacunada. Pero la tarea está complicada, pues los ciudadanos no confían en las vacunas de su país, que son las únicas permitidas, y es por eso la baja tasa de vacunación. A partir de mañana, Francia dejará de pagar por las pruebas PCR para los ciudadanos que no estén vacunados. Quienes se hayan negado a recibir la vacuna tendrán que pagar la totalidad de las pruebas para poder acceder al pase sanitario que permite ingresos a sitios y eventos públicos. Hasta ahora, Francia pagaba la totalidad de los test PCR o de antígenos que se cobraban en los laboratorios privados, porque pasaban después la factura a la Seguridad Social. Pero a partir de hoy, el gobierno francés dejará de pagar las pruebas para detectar el coronavirus a los ciudadanos que no estén vacunados, salvo que tengan una prescripción médica o sean menores de edad. Esta medida provocaba que muchos franceses no quisieran vacunarse, porque un test negativo les permitía también tener el pase sanitario que da acceso a buena parte de los recintos del país. El gobierno calcula que en 2021 la factura de esos test alcanzará los 6.000 millones de euros, es decir, 6.900 millones de dólares. Además del ahorro, la medida también tiene como objetivo convencer a los aproximadamente 6 millones de adultos que todavía no se han vacunado a que lo hagan. El Ministerio de Sanidad ha fijado en 44 euros el precio de los PCR y 22 el de los antígenos, que aumentan a 25 en caso de hacerse en farmacias, donde podrán cobrar algo más si los efectúan en días festivos. Desde hoy en Italia, todos los empleados deben presentar certificados de vacunación o pruebas PCR con resultado negativo para poder ingresar a sus sitios de trabajo. Agrupaciones de empleados que se niegan a ser inmunizados protestaron. Italia es ahora la nación con la norma más estricta contra el COVID-19 en el mundo. A partir de hoy se convertirá en el primer país en implementar las tarjetas sanitarias o pases verdes y una prueba negativa del virus menor a 48 horas o un certificado de recuperación reciente del contagio como medidas obligatorias para todos los empleados del sector público y privado para que puedan acceder a sus lugares del trabajo. Una disposición que para algunos sindicatos, empresas y políticos provocará escasez en lugar de impulsar la vacunación. Y aunque más del 80% de los italianos mayores de 12 años están completamente vacunados y además exista un pasaporte COVID obligatorio para los profesores, el gobierno considera que estas medidas no son suficientes para garantizar un nivel de inmunidad alto, prevenir nuevos brotes y evitar una recaída en la actividad económica, como ocurrió en 2020 y a principios del 2021. Pese a que la mayoría de los italianos respaldan la política del pase verde, la medida ha desencadenado numerosas manifestaciones y parece que se extenderán. Come mi sento? Mi sento come una persona defraudata del primo diritto di un essere umano, che è quello al lavoro. Io ho sempre portato a casa il pane per la mia famiglia, a 16 anni appunto per la mia famiglia di origine e poi per con mio marito e mio figlio. E adesso lo Stato mi sta dicendo che io non ho più il diritto di lavorare. L'Italia era un paese fondato sul lavoro, non lo è più. Durerà tutto il tempo che servirà per togliere questo decreto del Green Pass. Los trabajadores sienten que sus derechos están siendo vulnerados. Piden que se elimine esta medida a la que califican de desproporcionada e injusta. Hay alarma en las autoridades sanitarias del Reino Unido. Los casos de coronavirus en el país crecieron un 11% en una semana. Y un informe del Comité Médico del Gobierno advirtió que tendrán un invierno excepcionalmente difícil.
En Reino Unido, a pesar de ser uno de los países más inmunizados del mundo, las últimas cifras publicadas ayer muestran que los casos diarios de coronavirus han alcanzado su nivel más alto desde julio, con 45.066 nuevas infecciones registradas. La nación registró un aumento del 11% en una sola semana. Estas mismas cifras muestran que el aumento parece estar impulsado por los casos entre niños y adolescentes en edad escolar, que se encuentran en su nivel más alto desde el otoño de 2020. Pero las alarmas de las autoridades británicas se encendieron luego de las advertencias del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty, durante una conferencia anual del Royal College. The winter as a whole, I regret to say, is going to be exceptionally difficult for the NHS. Advirtió sobre los meses difíciles que se avecinan para el servicio de salud, mientras lucha contra el coronavirus, la gripa, otros virus y las presiones habituales del invierno. Sus comentarios se produjeron cuando los casos diarios no bajan, las muertes crecen levemente y el panorama con la llegada del invierno incluyen problemas de abastecimiento de productos básicos. A esta crisis se suman las fallas en un centro de Inglaterra que fue suspendido debido a la preocupación de que ha estado dando incorrectamente resultados negativos de la prueba de PCR a más de 43.000 personas infectadas. Y la ONU denunció que en Brasil realizaron un experimento con enfermos de COVID sin que estos estuvieran enterados. Agregó que esto ha dejado hasta el momento 200 personas muertas. El organismo calificó este episodio como una grave violación a los derechos humanos. Cientos de banderas blancas se colocaron frente al Congreso de Brasil para protestar por las 600.000 muertes por COVID-19 en el país. La nación suramericana es la más golpeada de la región, con más de 21,6 millones de contagios. Los voluntarios de un grupo local para las familias de las víctimas del coronavirus colocaron 600 banderas blancas con los nombres de los que murieron escritos en ellas. Los críticos del gobierno dicen que las muertes por COVID podrían haberse evitado si la pandemia se hubiera manejado mejor. Y la dramática situación empeora. Investigadores de la UNESCO informaron de la muerte de 200 personas en el marco de un estudio experimental contra el coronavirus en Brasil, que podría ser uno de los más graves episodios de violación ética y violación de los derechos humanos de pacientes en la historia de América Latina. Pacientes de cuidados intensivos gravemente enfermos, incluida Zenite Gonzaga, fallecieron luego de ser ingresados en varios centros hospitalarios y ser usados como conejillos de India en un experimento del cual no tenían conocimiento y en el que les formulaban cápsulas de proxalutamida, una droga experimental que se aplica para algunos tipos de cáncer. También les aplicaban hidroxicloroquina e ivermectina, fármacos de probada ineficacia para combatir el coronavirus. Los médicos responsables aseguran que la investigación está basada en premisas falsas. El gobierno de Uruguay anunció que podrán vacunarse contra el coronavirus los turistas que ingresen al país a partir del 1 de noviembre. Según el gobierno, el acuerdo implica ofrecer a los extranjeros que ingresen a ese país tanto terceras dosis para adultos como primeras dosis para menores de 18 años. El atasco portuario se agudiza en el mundo y está complicando aún más la crisis de entrega de mercancías y de productos. Barcos cargueros y contenedores están sometidos a demoras de hasta 15 días para ser recibidos en los muelles y los costos de los fletes ya están golpeando a los pequeños y medianos empresarios. El puerto de Los Ángeles, la mayor terminal de contenedores de Norteamérica, ha comenzado a trabajar las 24 horas luego de que la Casa Blanca intervino para subsanar el embotellamiento que complica el comercio mundial y aumenta los precios. Sin embargo, decenas de buques cargueros con miles y miles de contenedores siguen anclados en el mar a la espera de que les abran un espacio en los abarrotados muelles. El último reporte señala que el tiempo de espera para que esos contenedores puedan ser recibidos en puertos es de 12 días. Una situación similar se presenta en los puertos británicos y de China, donde los tiempos de espera y trancón de barcos supera los 15 días. There's a massive backlog of deliveries created by the driver shortage, Brexit and a number of other things that has just all created a perfect storm. Esta situación está impactando drásticamente a los grandes minoristas, a los fabricantes, a las pequeñas y medianas empresas. We currently do have some products stuck at the port of Long Beach. Our newest game, Throw Avocado, has been there for about a week, delayed, and it took about 50 days to get it there, so it's already delayed. A medida que grandes minoristas y fabricantes luchan por sortear los bloqueos en los puertos, algunos con menos margen de espera han tenido que recurrir a ideas costosas y excéntricas para tratar de cumplir.
Head of my logistics team, Yal Dapana, had a great resourceful idea, which I thought was excellent, of chartering a helicopter to come and try to pull the container out of the shipyard. We also debated renting a U-Haul to unload it ourselves. A medida que se agudiza la crisis en la cadena de suministros en el mundo, desde China hasta América, pasando por Europa, los comerciantes temen que la inminente llegada de la Navidad se pueda ver afectada en sus planes de ventas, en especial los pequeños y medianos empresarios que sufren por los altos costos de los fletes, costos que las grandes cadenas pueden cumplir para no atrasarse. Shipping delays will result in empty shelves. I don't know to what extent. I think the bigger retailers are in a better position because they're more financially solvent. A lot of these smaller publishers and stores are holding inventory in China, trying to wait out the freight to see if it gets cheaper. And I don't think this is going away for at least 2 years. El gran retraso mundial de mercancías está provocando un fuerte aumento en los precios y altas presiones en los mercados, pues la alta demanda que surge con la reactivación económica tras la pandemia y con la llegada de las fiestas de fin de año no ha podido ser igualada por la oferta, y la situación parece depender solo del tiempo y la logística. El presidente Joe Biden promulgó hoy la ley que eleva el techo de la deuda de Estados Unidos. Luego de meses de tensiones entre republicanos y demócratas en el Congreso, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el proyecto de ley para aumentar el límite de la deuda en $480.000 millones, lo que se espera que sea suficiente para que el gobierno pueda seguir cumpliendo con todos sus compromisos hasta principios de diciembre. Biden promulgó así la medida que evita que la administración incurra en posibles impagos después de que esta semana haya recibido el respaldo definitivo del Congreso estadounidense al aprobarse en la Cámara de Representantes, mientras el Senado ya había otorgado la semana pasada su autorización. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, llegó a advertir que de no elevar el techo de la deuda del país, arrastraría la economía a la recesión. La Casa Blanca anunció hoy que llevará ante la Corte Suprema del país la ley antiaborto promulgada por el estado de Texas. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar nuevamente bloquear una ley de Texas que ha prohibido la mayoría de los abortos desde septiembre. La acción se produce en momentos en los que las clínicas de Texas se están quedando sin vías para hacerle frente a la ley estatal diseñada por el Partido Republicano que prohíbe los abortos una vez que se detecta el latido cardíaco fetal, lo cual usualmente ocurre a las 6 semanas de concepción, pero antes de que por lo general una mujer se entere de que está embarazada. Leyes similares han sido anuladas en los tribunales porque violan los precedentes de la Corte Suprema que garantiza el derecho de la mujer a abortar hasta que el feto sea viable en torno a las 22 semanas de embarazo. Pero la ley de Texas tiene una característica única: hace recaer exclusivamente en los ciudadanos la responsabilidad de hacer cumplir la medida, animándolos a presentar demandas contra las organizaciones o individuos que ayuden a las mujeres a practicar abortos ilegales. El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, fue hospitalizado para ser tratado de una infección. El expresidente estadounidense Bill Clinton permanece hospitalizado desde el martes 12 de octubre en el Centro Médico Irvine de la Universidad de California por una infección que por el momento se descarta que esté relacionada con un contagio por coronavirus. El portavoz del exmandatario aseguró que Clinton está mejorando, de buen humor y está increíblemente agradecido con los médicos, enfermeras y personal que le brindaron una atención excelente. Por su parte, la exsecretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, visitó este jueves por la noche a su marido en la clínica. Los médicos que atienden a Clinton le dijeron a medios estadounidenses que el exmandatario tendría una infección en la sangre y que permanecerá hospitalizado al menos una semana. Estados Unidos se reintegró al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 3 años después de que el entonces presidente Donald Trump abandonara ese consejo en 2018. El presidente Joe Biden, en una declaración publicada por la Casa Blanca, manifestó que está agradecido por el apoyo de las naciones de todo el mundo y que espera que Estados Unidos sea una vez más una voz constructiva que trabaje para ayudar a impulsar el Consejo de Derechos Humanos. En Alemania, el líder socialdemócrata Olaf Scholz anunció un acuerdo con los liberales y los verdes para convertirse en el nuevo canciller de ese país.
Desde que el Partido Socialdemócrata de centro-izquierda ganará las elecciones generales el 26 de septiembre, este ha mantenido conversaciones con los Verdes y el Partido Liberal Democrático en Alemania. Hoy las tres formaciones anunciaron que alcanzaron un acuerdo preliminar para formar el próximo gobierno alemán. Ese acuerdo le permitiría crear una coalición para obtener la mayoría y así poder formar un gobierno que muy probablemente tendría como canciller al líder socialdemócrata Olaf Scholz. Wir haben uns auf ein Papier, einen Text zur Sondierung verständigt, der jetzt die Grundlage für die Entscheidung in den Parteien bilden kann. Und aus der Perspektive, die ich für mich formulieren will, ist das auch ein sehr gutes Ergebnis. Es macht deutlich, dass in Deutschland eine Regierung gebildet werden kann, die dafür Sorge tragen möchten, dass wir einen Fortschritt erreichen. Aseguraron que la nación llevaba muchos años sin oportunidades para modernizar el gobierno, haciendo referencia a los más de 15 años de poder del partido de la actual canciller Angela Merkel. Wir sind überzeugt nach diesen Gesprächen, dass es lange Zeit keine vergleichbare Chance gegeben hat, Gesellschaft, Wirtschaft und Staat zu modernisieren. Lange Zeit hat es keine vergleichbare Modernisierungschance gegeben wie jetzt. Und deshalb wollen wir diese Chance nicht verstreichen lassen. Los tres partidos profundizarán en sus conversaciones para abrir negociaciones formales discutiendo punto por punto todos los pormenores de una futura alianza. El gobierno italiano presentó hoy ITA, la nueva aerolínea del país. Los trabajadores de la extinta Alitalia iniciaron una protesta. La nueva Aerolínea Nacional de Italia, ITA, realizó su vuelo inaugural bajo su nuevo nombre y logotipo, reciclando el rojo, blanco y verde de la aerolínea anterior Alitalia. ITA se estrenó luego de ser establecida con una inversión de 720 millones de euros en la que se incluyeron fondos del gobierno. La nueva empresa fue creada en reemplazo de la antigua aerolínea insignia italiana, Alitalia, que cesó sus operaciones tras 75 años con su último vuelo de Cagliari a Roma este jueves por la noche. Aunque ITA pagó 90 millones de euros, aproximadamente 104 millones de dólares, por los derechos de la marca y el sitio web de Alitalia, la nueva aerolínea se llama ITA Airways y tiene su propio sitio web y un nuevo programa de viajero frecuente llamado Volare. ITA Airways está comenzando con 52 aviones, pero según el plan en 2022, la flota crecerá a 78 aviones y hasta 105 aeronaves para 2025. La nueva empresa emplea a 2.800 personas, aproximadamente el 70% de las cuales son ex empleados de Alitalia. La reina Isabel II, que no acostumbra a pronunciarse públicamente sobre asuntos políticos, criticó a los líderes del mundo por la falta de acción para enfrentar la crisis climática. Mientras conversaba con su nuera, la duquesa de Cornualles, Camilla Parker, durante un evento en Gales, se pudo escuchar a la monarca decir que hablan mucho, pero hacen poco por luchar contra el calentamiento global. China lanzó la misión espacial tripulada más larga de su historia. 3 astronautas permanecerán en el espacio durante 6 meses. La nave se debe estar acoplando en las próximas horas a la nueva estación espacial china Tiangong y los astronautas vivirán y trabajarán en la estación durante 183 días. Esta misión, como decíamos, es la más larga en la carrera espacial de la nación asiática. Terminó el sufrimiento para millones de personas en el mundo. Investigadores de los Países Bajos desarrollaron una tecnología para aplicar inyecciones sin necesidad de agujas. Se trata de la pistola de burbujas, un dispositivo que utiliza un láser para empujar pequeñas gotas a través de la capa exterior de la piel. El proceso es más rápido que la picadura de un mosquito y no causa dolor porque las terminaciones nerviosas de la piel no se afectan. Muy buenas noches. Mañana, en el mundo entero, se celebra el Día de la Alimentación. El acceso a la comida es un derecho reconocido por la ONU. En el mundo, y por supuesto en nuestro país, hay organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan para mitigar el hambre de muchísima gente en nuestra nación. El Banco de Alimentos y Colombia Cuida a Colombia, por ejemplo, son 2 de las entidades que trabajan para ayudar a la gente con hambre.
Es una iniciativa impulsada por la sociedad civil y el sector privado para impulsar acciones y soluciones frente al hambre que afecta a millones de personas en nuestro país. Nuestros invitados de esta noche son el doctor Juan Carlos Buitrago. Él es director de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia. Y la doctora Constanza Gómez. Ella es directora de la Alianza Colombia Cuida a Colombia. Doctor Buitrago, buenas noches. ¿Cuántos colombianos padecen hambre hoy en el país? Yamid, buenas noches, gracias por la invitación. Te cuento, Yamid, que en este momento tenemos en Colombia 21 millones de colombianos que tienen ingresos per cápita promedio de 331.000 pesos. Es decir, 21 millones de colombianos que tienen dificultades para comprar una canasta básica de alimento. Y de esos 21 millones de colombianos, 7.4 millones de colombianos viven en pobreza extrema, con ingresos promedio de 145.000 pesos mensuales, con lo que no tienen cómo comprar una canasta mínima de alimentos. Con el coronavirus, Yamid, la cosa empeoró bastante. Hoy tenemos que el 30% de la población en Colombia está comiendo apenas 2 veces al día. 650.000 personas en Colombia están comiendo 1 vez al día y 145.000 personas en Colombia están comiendo menos de 1 vez al día. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué proyecta hacer el Banco de Alimentos o la red de bancos de alimentos para atender semejante situación tan dramática, doctor Buitrago? Yamid, los bancos de alimentos, pues hoy tenemos una red de 24 bancos a lo largo y ancho del país. Hacemos muchos proyectos, pero nos especializamos en uno central, y es evitar las pérdidas y desperdicios de alimentos. Resulta, Yamid, que pues estas cifras que te cuento del hambre son dramáticas, pero por el otro lado, en Colombia botamos la comida. La tercera parte de los alimentos que se producen en Colombia se tiran a la basura. Con los alimentos que botamos en Colombia, en un año podríamos darle de comer a toda la población de Panamá, toda la población de Uruguay, más toda la población de Luxemburgo durante un año. Entonces lo que hacemos los bancos, Yamid, es salvar esa comida desde los cultivos, desde las empresas, desde los centros comerciales, las tiendas, panaderías. Y todos los alimentos, antes de que se dañen, los redistribuimos muy rápidamente a través de 3.600 fundaciones que están inscritas a nosotros, y con eso estamos llegando hoy, Yamid, a 1.2 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. El año pasado, Yamid, en alianza con Colombia Cuida Colombia, logramos entregar más de 64.000 toneladas de alimentos y mejoramos las condiciones nutricionales de 3.2 millones de colombianos en condiciones de vulnerabilidad. Y doctora Constanza, muy buenas noches. ¿Cuáles son las cifras que usted tiene sobre la manera como Colombia Cuida Colombia está ayudando a mitigar el hambre de nuestros tantos compatriotas? Pues Yamid, buenas noches, muchísimas gracias por esta invitación que además nos ayuda a poner sobre la mesa un tema en el cual queremos se sumen muchos colombianos, que es combatir el hambre en Colombia, que ningún colombiano sufra problemas de hambre en todo el territorio nacional. Pues uno de los grandes desafíos que tenemos, Yamid, como bien lo decía Juan Carlos, es poder hacer, o sea, con los desperdicios de alimentos del país se podrían alimentar 8 veces al departamento de La Guajira. Y digamos que una de las cosas que logramos hacer el año pasado, sumando esfuerzos de empresarios, de medios de comunicación, de fundaciones, de ciudadanos y en alianza con organizaciones como el Banco de Alimentos, logramos llegar a 30 de los 32 departamentos del país, logramos atender a 3 millones de personas con seguridad alimentaria, con raciones alimenticias, y adicionalmente logramos movilizar 400 aliados de los diferentes sectores para poder combatir el hambre en Colombia. Y una de las cosas que hemos hecho este año es aprovechar ese poder de todos los aliados, de ese trabajo conjunto que hace posible que tengamos unas estrategias en diferentes regiones del país en este momento. Y mire, doctora Constanza, una persona que nos está oyendo y que está conmovida con estas cifras de tantos colombianos que sufren hambre, ¿qué puede hacer para contribuir a mitigar esta situación?
Pues Yamit, uno, sumarse a nuestra campaña de los paisajes del hambre, de la cual ahorita les va a hablar Juan Carlos. La gente puede encontrar opciones para donar tiempo, donar dinero, sumarse a nuestros proyectos a través de www.lospaisajesdelambre.org o sumarse también a www.cuidacolombia.com. En este momento nosotros tenemos la opción de que la gente nos done su tiempo, nos done en especie y también nos done dinero. Y también que conozca los diferentes proyectos que tenemos en Providencia, en La Guajira, en Risaralda, en Chocó, donde estamos trabajando proyectos productivos con seguridad alimentaria para poblaciones rurales y para poblaciones vulnerables de todo el país. Hoy hubo, doctor Buitrago, un acto en el cual se presentó un tráiler de lo que será en adelante la acción de la red de bancos. ¿En qué consistió el acto? Yami, estamos felices. Hoy le contamos al país, hoy lanzamos Los Paisajes del Hambre. Los Paisajes del Hambre es una miniserie documental de 3 capítulos que será emitida en Televisión Nacional y con la que pretendemos primero vincular a muchas personas, que muchas personas entiendan la hermosa riqueza que tiene el país, que conozcan los paisajes, que conozcan la biodiversidad del país, pero además que entiendan la realidad, a veces es un poco cruda, del hambre que sufren millones de colombianos, porque lo que pretendemos, Yamid, con el documental es sensibilizar a muchas personas, pero además encontrar aliados que se junten y que quieran trabajar muchas organizaciones de la mano con nosotros, Colombia Cuida Colombia, con los bancos de alimentos, para luego operativizar diferentes proyectos en el marco de la lucha contra el hambre. Esos documentales sobre el hambre que sufre Colombia serán transmitidos por el Canal 1 los días 6, 13 y 20 de noviembre. Y nos unimos así a esta campaña en favor de la gente que no tiene que comer. Doctora Costanza, ¿de qué manera Colombia Cuida a Colombia va a continuar vinculada a esta campaña para que la gente con hambre pueda comer? Esta apuesta a los paisajes del hambre hace parte de un ecosistema que arrancó hoy con el lanzamiento del documental y termina el 31 de diciembre. Mañana, de hecho, tenemos una invitación muy importante en la Plaza de Bolívar de Bogotá desde las 11 de la mañana, en la que en simultánea con diferentes ciudades del mundo lo que vamos a hacer es entregar 1 millón de platos de comida. En Bogotá vamos a entregar 10.000 platos de comida y esto hace parte de un plato universal, una estrategia que lo que busca también es poner este tema del hambre en la cabeza de los colombianos y de diferentes ciudadanos del mundo. Adicionalmente, lo que vamos a hacer es pasar en canales públicos y privados los 3 capítulos del documental Los Paisajes del Hambre y vamos a activar una campaña donde queremos que todos los colombianos participen y se vinculen, como les dije hace un rato, a través de www.lospaisajesdelambre.org. Así que nosotros no solamente haremos esta acción de movilización social invitando a los colombianos y colombianas, sino que adicionalmente vamos a desarrollar diferentes proyectos que lo que buscan es generar seguridad alimentaria y generar condiciones productivas y generación de ingresos para comunidades vulnerables y rurales de todo el país. Doctora Gómez, doctor Buitrago, cuenten con la ayuda, el apoyo, la vinculación de Canal 1 para esta hermosa campaña, para que no haya en Colombia nadie que sufra hambre. Les presentamos enseguida un breve tráiler del documental que el Canal 1 transmitirá a partir del día 6 de noviembre. Mil gracias, doctora Gómez, mil gracias, doctor Buitrago, por aceptar esta invitación. Aquí está el tráiler. Colombia es un país hermoso. Tiene paisajes que te dejan sin aliento. Conocer este país en moto es una experiencia transformadora.
también es hambre. Para poder alimentarnos, pues me toca pedir así de casa en casa. Más que todos los niños son los que pasan bastante necesidad. Mucha gente come una vez al día. Este es un signo típico de desnutrición, que se les va cayendo el cabello a los niños. Él es Wilmer ya tiene 6 años, ha ido 4 veces a centro de recuperación nutricional. ¿Ayer no comieron nada? No, nada. Vivir con hambre duele, no solamente en el cuerpo, duele también en el alma. Noticentro 1, CMI. Dramática crisis humanitaria y sanitaria en Necoclí. La población inundada de basuras. Crecen ocupaciones ilegales en Bogotá. Ultimátum de la alcaldía anuncia desalojos. Desbordamientos de ríos y lluvias en el Cauca. 4 muertos. Cuarto pico del COVID se daría en noviembre, advierte Ministerio de Salud. Corte condena a representante Gustavo Puentes a 5 años de cárcel por tráfico de influencias. Presidente Duque dice que aseguradoras deben pagar siniestro de Hidroituango. Controlada emergencia tras atentados a Poliducto en Barrancabermeja. Retrasos en operación aérea por alto tráfico de viajeros al inicio de puente festivo. Precandidato Alejandro Gaviria lanza propuesta ambiental. Crece producción industrial, pero con menos empleados, revela el DANE. Vía libre a ampliación de la carrera séptima en Bogotá. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Es crítica la situación sanitaria y de salud pública en Necoclí, Antioquia. Las autoridades de la población denunciaron que el municipio está enfrentando una avalancha de residuos por cuenta del alto tránsito de migrantes y de turistas, lo cual podría derivar en enfermedades para la población. Pidieron ayuda del gobierno para atender esta situación. Necoclí, población ubicada en el Urabá antioqueño y la más antigua del departamento, al haber sido fundada en 1509, se volvió centro noticioso por la crisis de migrantes que sacude a esta población. Pero la situación no solamente es la crisis causada por los migrantes, los pobladores también están siendo afectados por el saneamiento básico que no hay cómo tratarlo en estos momentos. Es algo muy delicado. Frente al manejo de basuras. En Necoclí es un municipio que generalmente generaba 15 toneladas de basura y en este momento se están generando entre 45 y 50 toneladas de basura. La capacidad de nuestro sistema de aseo no alcanza para eso. Estas denuncias fueron escuchadas en una audiencia pública realizada por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes desde esa población. Además, no solamente es Necoclí, también Acandí. Hoy tenemos una migrante, si no estoy mal, Sandra, la sacaron ya, que tiene COVID y el día de ayer prácticamente se había agotado el oxígeno de que tenía el hospital. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos apoya? Estamos solos, simplemente con la Armada, la Policía, el Ejército y el gobierno donde está. Y es que el perfil de esos migrantes ha cambiado. Familias completas, madres gestantes y lactantes, niños de brazos de primera infancia, adultos mayores, personas con enfermedades, incluso con discapacidades. Los mandatarios de los municipios claman ayuda del gobierno nacional porque dicen que institucionalmente no pueden responder para atender semejante flujo de migrantes. Y hoy tenemos más de 15 nacionalidades, especialmente haitianos, que ocupan más del 50% de esta población. La conclusión de la audiencia es que Colombia debe hacer un acuerdo multilateral mucho más agresivo para tratar la situación de los migrantes, porque Necoclí, como no puede tratarla solo, tampoco Colombia como nación. Y en Bogotá hay preocupación por varias ocupaciones ilegales que se registran en el espacio público. Las autoridades lanzaron un ultimátum a quienes viven en cambuches y programaron desalojos para los próximos días. El Parque Nacional, donde permanecen cientos de emberas, será intervenido el martes.
Así se ve el Parque Nacional. Así, la Embajada de Noruega en el norte de Bogotá. Y así, la Plaza de Bolívar. El drama de las ocupaciones ilegales lo encarnan los emberas, víctimas de la violencia y guayús, quienes viven hace varios días, incluso meses, bajo improvisados cambuches en distintos puntos de la ciudad. Nosotros no tenemos para dónde irnos. Los indígenas del Parque Nacional llevan 2 semanas, son más de 500, el 60% de ellos niños. Las granizadas han empeorado su situación. Estamos todos inundados. No hubo una carpa que se salvara. Y este viernes, el inspector de policía fijó la nueva fecha para su desalojo. La audiencia de desalojo continúa para el día 19 a las 10 de la mañana. El drama del desalojo también se vive en el norte de Bogotá. Las 50 familias víctimas de la violencia que hace 11 meses están en este campamento tienen los días contados. La primera semana de noviembre se haría la recuperación de este espacio. Nosotros de aquí no nos vamos a ir con las manos vacías. Nosotros estamos esperando la solución de nuestras viviendas dignas. En lo corrido del año se han ejecutado 50 desalojos en la capital. Las ocupaciones ilegales son un fenómeno en ascenso que desborda las capacidades de la administración. Tenemos cerca de 3.000 polígonos de monitoreo en 11 localidades de la ciudad. Se calcula que hay más de 25.000 ocupaciones ilegales, la mayoría de ellas en Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Rafael Uribe Uribe y Santa Fe. Y las lluvias no dan tregua. En Cauca y Santander se cobraron la vida de 4 personas y provocaron nuevas emergencias. Verónica Orasmo, de 22 años de edad, de nacionalidad venezolana, y su pequeño de 3 meses fueron las primeras víctimas recuperadas tras la creciente del río Quinamayó, que se llevó su cambuche en la vereda San Antonio, zona rural de Santander de Quilichao. En horas de la tarde fue encontrado el cuerpo de otra mujer de 32 años. Los organismos de socorro emplean buzos de rescate para dar con la ubicación de una menor de 12 años, reportada como desaparecida. En el sur del departamento, las torrenciales lluvias que estuvieron acompañadas de granizo afectaron cultivos y viviendas en el macizo colombiano, así como en los municipios de La Sierra, La Vega, Sotará, Rosas y El Tambo, donde se formaron capas hasta de 15 centímetros de granizo. La granizada, acompañada de un fuerte aguacero de 5 horas, acabó con cultivos de papa, alberja, cebolla y hortalizas en Berlín, Tona y poblaciones cercanas al páramo de Santurbán. El recrudecimiento de la temporada invernal en esta región mantiene las máximas alertas y restricciones a la movilidad en horas nocturnas, especialmente para viajeros del puente festivo. El invierno deja 14.000 damnificados en todo el país. En 100 municipios los organismos de emergencias están en máxima alerta por las lluvias. Se agudiza la situación en el país por las fuertes lluvias que no cesan. 14.319 personas han resultado damnificadas en un mes de invierno. Desde el IDEAM se advierte que continúa la alerta roja en diferentes zonas del país. Actualmente se encuentra en alerta roja los municipios de Pueblo Bello, Cesar y Támesis en el departamento de Antioquia por esta temática. Son 4.522 familias afectadas por las crecientes súbitas de ríos y quebradas. Actualmente en alerta roja por niveles altos se encuentran los ríos Nechí, especialmente la cuenca baja, de igual manera el río Meta a la altura del municipio de Puerto López. Departamentos como Cundinamarca, Antioquia, Quindío, Norte de Santander y Tolima están bajo constante monitoreo por parte de los organismos de emergencias. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de Cundinamarca nos permitimos informar que en lo transcurrido del mes de octubre son 13 municipios afectados por crecientes súbitas, deslizamientos, granizadas. El invierno ha atacado 111 municipios de 24 departamentos. Y el Ministerio de Salud alertó sobre la posibilidad de un cuarto pico de contagios con COVID-19 en Colombia que se daría en noviembre. Con base en las proyecciones epidemiológicas del Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud alertó sobre la posible ocurrencia del cuarto pico del COVID-19 en el mes de noviembre, teniendo en cuenta que departamentos como Atlántico, Antioquia y Norte de Santander ya vienen registrando un pico de casos, fallecimientos y aumentos en ocupaciones de unidades de cuidados intensivos. Frente a este panorama, el ministro Fernando Ruiz insistió en la necesidad de intensificar la vacunación. De ninguna manera hemos terminado la tarea, hay que mantener las acciones de trabajo durante los próximos días. Y formuló el siguiente llamado de atención a las EPS. De manera que yo les pido el favor de que estemos muy serios en lo que corresponde aquí al plan de trabajo en este momento.
El Ministerio de Salud también alertó sobre un aumento de la ocupación de camas UCI en territorios donde hay circulación de la variante Delta del COVID-19. Y en las últimas 24 horas, Colombia reportó una leve alza en los contagios y las muertes por COVID-19. Suben los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.646 personas se infectaron de COVID-19. Los casos activos subieron a 13.574. Fallecidos reportados este viernes, otros 37. El total de muertes por este peligroso virus, 126.796 víctimas. Recuperados aumentan con otros 1.600 para un total de 4.822.045. Y la cifra de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. 12 de octubre, 1.075 contagios, 37 fallecidos. El 13 de octubre, 1.256 casos, 34 fallecidos. Ayer, 1.387 casos, 33 fallecidos. Hoy, 1.646 casos, 37 muertes. Y el coordinador de estudios COVID en Colombia de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Carlos Álvarez, reveló que el 10% de quienes han resultado contagiados con el coronavirus enfrentan un nuevo síndrome denominado el post-COVID. Si usted hace parte de las cerca de 5 millones de personas que en Colombia han padecido del COVID-19 y a pesar de superar la enfermedad durante varios meses han experimentado los malestares propios del virus, probablemente está enfrentando el llamado síndrome del post-COVID-19, como lo acaba de denominar la Organización Mundial de la Salud. Síntomas como tener alteraciones en la respiración, es decir, fatiga, que siguen con dolores musculares, con dolores en las articulaciones, o que tienen algunas alteraciones en la memoria o situaciones de ansiedad, para poner algún contexto. El coordinador de estudios COVID de la OMS en Colombia, Carlos Álvarez, explicó que hay una porción de los contagiados que están expuestos a este nuevo síndrome. Es decir, la mayoría de las personas mejoran de COVID-19, pero hay personas que no mejoran. Se calcula que el llamado síndrome post-COVID-19 afecta al 10% de quienes han tenido la enfermedad. La Corte Suprema de Justicia citó a declarar a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, el próximo 26 de octubre, dentro de un proceso que cursa contra el condenado ex senador Eduardo Pulgar. El requerimiento de la Corte guarda relación con una denuncia del periodista Daniel Coronel que da cuenta de varias visitas que hizo el entonces senador Pulgar a la ministra Angulo para abordar presuntamente el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Por este caso, por intentar sobornar a un juez del Atlántico para que torciera el proceso que cursa por el control de esa universidad, condenaron al ex senador Pulgar a 4 años de cárcel y le decretaron su muerte política. El Ministerio de Educación emitió un comunicado admitiendo que Pulgar los visitó 4 veces desde el año 2019 y que en una sola ocasión dialogaron sobre la Universidad Metropolitana. Y en otra decisión, la Corte Suprema condenó a 5 años y 7 meses de prisión al representante de la Cámara, Gustavo Puentes, por tráfico de influencias. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema condenó al representante a la Cámara por Boyacá de Cambio Radical, Gustavo Hernán Puentes, por el delito de tráfico de influencias, concretamente por haber usado su influencia como congresista para designar en la Dirección Nacional de Estupefacientes a 2 allegados políticos suyos como administradores provisionales de una planta inmunizadora de madera administrada por la DNE. Los nombrados fueron Tomás Zambrano Abella, quien le aportó a su campaña política, y Eduardo Salcedo Velosa, exmiembro de su equipo de trabajo legislativo. El congresista Puentes solo iría a la cárcel en caso de que la Sala Penal de la Corte confirme la sentencia. El presidente Iván Duque fijó posición sobre el proyecto de Hidroituango. Dijo que son las aseguradoras las que deben pagar los siniestros registrados en la realización de la obra. Desde Antioquia, donde estuvo inaugurando y supervisando obras de infraestructura, como esta moderna planta de alimentos en el municipio de Guarne, el presidente Iván Duque recordó la importancia de Hidroituango y coincidió con el gobernador Aníbal Gaviria en que las aseguradoras deben pagar. Es quizás la obra de ingeniería más importante en el sector eléctrico en la historia de Colombia. Aquí lo que ocurrió es un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas. Aquí no podemos estar improvisando como país, poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día,
puede tener repercusiones graves para el país. Dijo que el proyecto Hidroituango compromete a todo el país y no solamente a EPM y los antioqueños. Hidroituango es un proyecto estratégico para Colombia. De Hidroituango depende en gran parte la seguridad energética futura del país. El mandatario insistió en que el cronograma para que entre en funcionamiento Hidroituango es una prioridad nacional. Las empresas constructoras del proyecto de Hidroituango advirtieron que están cumpliendo con la obra y rechazaron los señalamientos del alcalde Daniel Quintero sobre irregularidades en los materiales usados para ese proyecto. A través de un comunicado, el consorcio CCC Ituango, conformado por Camargo Correa, Coninsa Ramonache y Conconcreto, respondió a los señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre una presunta corrupción de contratistas y el uso de materiales de mala calidad en las obras del proyecto Hidroituango. Por tanto, rechazamos rotundamente las comparaciones que hace el alcalde de Medellín con respecto a otro tipo de contratistas que han incurrido en graves delitos, pues con tales afirmaciones afecta injustificadamente nuestro buen nombre y reputación. A Hidroituango hay que alejarlo de los intereses políticos, de las rencillas personales, de los odios y las envidias. Hidroituango es de todos. Por su parte, académicos e ingenieros expertos explican por qué cambiar de contratista afectaría el avance de las obras de Hidroituango, que hoy están en 85%, y su entrada en operación. Lo mejor y lo más conveniente para la región y para el país es que el proyecto pueda tener continuidad. Obviamente sabemos que hay un tema de responsabilidades que creemos que de alguna manera ya se tienen identificados con base a los estudios técnicos que identificaron los problemas base o la causa raíz del problema físico que se presentó hace 3 años. Los pronunciamientos se dan en medio de una tormenta política que envuelve al proyecto hidroeléctrico, que se espera comience a generar energía a partir del año 2022, después de años de retraso por la contingencia. El ELN sería el responsable de los ataques al poliducto en Barrancabermeja. Uno de esos ataques provocó un incendio que fue controlado rápidamente. Un consejo extraordinario de seguridad se adelantó por parte de las autoridades de Barrancabermeja luego de conocerse la explosión de un artefacto en una infraestructura petrolera. Esta es la tercera explosión en menos de 2 meses que registran los funcionarios de la estatal petrolera, el cual ha dejado daños en los cuerpos de agua y la vegetación de la zona. Afortunadamente no hay afectación a personas, a pesar de que no está muy lejos de áreas habitadas, pero el impacto grande es el ambiente, porque el derrame, que aún no sabemos cuánto fue, sí afecta a los cuerpos de agua y la vegetación del área. Las labores de limpieza continuaron en la zona afectada, donde opera el paso del hidrocarburo hacia la refinería de Barrancabermeja. Un soldado murió y otros 4 militares resultaron heridos por la activación de un campo minado en Tibú, en norte de Santander. Esos hechos ocurrieron cuando los uniformados llevaban a cabo labores de erradicación de cultivos de coca. El soldado fallecido es John Angulo. Hay retrasos en la operación aérea del aeropuerto El Dorado de Bogotá por el alto tráfico de pasajeros al inicio del puente festivo. La Aeronáutica Civil confirmó que se están presentando retrasos en los vuelos ante la salida masiva de viajeros en medio de este fin de semana con puente festivo. Se permite informar que, por sobredemanda, se tienen previstas algunas demoras en los vuelos que salgan y aterricen en el aeropuerto El Dorado. Se recomienda a los usuarios estar atentos a la información y mantener permanente comunicación con las aerolíneas para ajustar sus planes de viaje. Entendamos una cosa, seguimos en pandemia. A nivel de América Latina ya está el 85% de reactivación. Sin embargo, desde la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles alertaron por otras fallas que se están presentando en El Dorado. Por la mala planificación y el diseño del espacio aéreo versus los estudios que se hicieron con un supuesto aeropuerto que no tenemos, porque si bien tiene 2 pistas, no tiene la capacidad de infraestructura para recibir la cantidad de aeronaves que supuestamente está ofreciendo la Aeronáutica Civil. Por su parte, las autoridades de tránsito y transporte dieron inicio al denominado Plan Éxodo. Desde Bogotá se espera la mayor salida de vehículos hacia diferentes departamentos. De acuerdo a las cifras del año 2019, se proyecta que se movilicen más de 1 millón de vehículos. La dirección de la policía dispuso de 75.000 uniformados para garantizar la seguridad ciudadana este fin de semana y 6.500 patrulleros de tránsito y transporte. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizó la construcción de la doble calzada de la carrera séptima en Bogotá entre las calles 245 hasta La Caro.
La ampliación de la carrera séptima entre las calles 245 y el sector de La Caro ya tiene luz verde. Este viernes quedó autorizada la licencia ambiental para continuar con el proyecto. Esta autoridad ha decidido otorgar viabilidad ambiental para la ejecución de esta obra. Según la propuesta de Accesos Norte, la carrera séptima será una doble calzada. Pasará de tener 3 a 6 carriles, mejorando la movilidad entre Bogotá y los municipios vecinos. Se contó con profesionales multidisciplinarios como ingenieros civiles y forestales, biólogos, expertos en valoración económica y en compensaciones, entre otros. La obra de casi 5 kilómetros impactará 1.59 hectáreas de bosque, se construirán 5 puentes peatonales y se financiará con peajes. El Ministerio de Justicia pidió investigar al juez que otorgó casa por cárcel a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la empresaria del Chance, Nilce López. La Comisión de Disciplina Judicial inició la indagación. El ministro Wilson Ruiz pidió investigar al juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, por haber enviado a casa por cárcel al exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada empresaria del Chance, Nilce López, quien fue condenado en 2004 por vínculos con paramilitares y por el asesinato de un periodista. El juez usó un informe de medicina legal que advierte que el condenado tiene hipertensión, falla cardíaca, enfermedad pulmonar, diabetes, síndrome convulsivo, obesidad mórbida, entre otros. Nosotros creemos, hemos hecho el análisis correspondiente de que no tenía derecho a los subrogados o beneficios penales para darle casa por cárcel. El director del IMPEC también anunció que abrió investigación interna para determinar si funcionarios participaron de irregularidades en este caso. De los 10 generales que se han acogido a la Justicia Especial para la Paz, 3 continúan en servicio activo y con posibilidades de ascender un grado más dentro de la línea de mando del Ejército Nacional. El gobierno evalúa sus hojas de vida. 2.963 militares se han acogido a la Justicia Especial para la Paz, que los procesa por su presunta responsabilidad en el asesinato de inocentes presentados como bajas legítimas en combate. 10 de ellos son generales y 3 continúan en servicio activo en el Ejército. Se trata de Miguel David Bastidas, Mauricio Zavala y Diego Villegas. Los 3 hacen parte de un grupo de 15 que tienen la posibilidad de ascender al grado de mayor general. Sin embargo, habitualmente solo ascienden 7. Se hace una decisión para tener a los mejores hombres, a los mejores oficiales y a los mejores generales. Y es en el proceso en que estamos. Algunos de estos generales son investigados desde que eran coroneles y pese a eso el Congreso aprobó el ascenso al grado que hoy ostentan. El abogado Ariel Ortega fue condenado a 6 años de cárcel por amenazar a 3 comunicadores. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. A 6 años y 4 meses de prisión fue condenado Ariel Ortega Martínez, un abogado que a través de su cuenta de Twitter amenazó de muerte al caricaturista Julio César González, conocido como Matador, y a los periodistas Daniel Sampero Espina y María Antonia García de la Torre. Las amenazas fueron enviadas entre el 2017 y el 2018 y fueron tomadas en serio por la justicia. En estas, Ariel Ortega hacía alusión reiterada al paramilitarismo como herramienta para silenciar a la prensa. La Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, celebró la decisión judicial. La FLIP celebra la decisión adoptada por el juzgado, pues se tuvo en cuenta el grave impacto que tienen las amenazas para el trabajo de una prensa libre en Colombia. Sin embargo, la FLIP advierte que la impunidad en estos crímenes sigue siendo la regla general, pues el 98% de los casos de amenazas contra periodistas continúan sin esclarecerse. Desde la Amazonía, en donde estuvo de gira esta semana, el precandidato presidencial Alejandro Gaviria presentó su política ambiental y de transición sostenible. Esta semana el precandidato Alejandro Gaviria estuvo en los departamentos de Guaviare y Bichada de Amazonía. Desde allí lanzó su política medioambiental, sustentada en 3 pilares fundamentales: financiamiento para la conservación, apostarle a la bioeconomía y frenar la deforestación. En la última década hemos deforestado 1,3 millones de hectáreas. En 2020, el año pasado, perdimos 170.000, quizás para siempre. 2/3 partes de esta deforestación ha ocurrido aquí, en la Amazonía colombiana. Proteger nuestros bosques es un asunto de supervivencia. Dice Gaviria que la riqueza de Colombia, más que en su subsuelo, está en la diversidad biológica y cultural del país. Los precandidatos presidenciales de la Coalición de la Esperanza rechazaron la reforma a la justicia que cursa en el Congreso y advirtieron que sería grave flexibilizar los requisitos para la elección de fiscal, procurador y contralor.
Los 5 precandidatos de la Coalición de la Esperanza, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, le pidieron al Congreso hundir la reforma a la justicia que fue aprobada en su primer debate. El gobierno Duque tiene que responderle a los colombianos por el adefesio que se abre paso en el Congreso de la República. No puede hacerse el de la vista gorda. Este proyecto debe ser hundido cuanto antes. Y además manifiestan que le entrega a la Comisión de Investigación y Acusaciones nuevas facultades y competencias que darán más impunidad en el país. La aprobación de la ley de reforma a la justicia en la que se permite ser fiscal y procurador sin la exigencia mínima de ser abogado y se le roba la jurisdicción a la Corte Suprema de Justicia para juzgar al Contralor y al Procurador, pasándola al Congreso de la República, es la confirmación de que estos organismos de investigación y control se han convertido en un botín de la clase política. Y lo que es peor, un mecanismo que garantiza la impunidad de los políticos y congresistas dedicados a la corrupción. La iniciativa que está en discusión en el Congreso pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El candidato presidencial Gustavo Petro ya tiene partido político. El Consejo Nacional Electoral expidió hoy la resolución que entrega la personería jurídica a la Colombia Humana. De esta manera, el Consejo Electoral acata la orden dada por la Corte Constitucional. Con partido político reconocido, Gustavo Petro podrá entregar avales, tener financiación estatal para gastos de funcionamiento y espacios en televisión. El DANE reveló que a pesar del buen comportamiento de la industria y el comercio, las empresas están produciendo más, pero con menos empleados. Según el DANE, paralelo con el retorno a la presencialidad en las empresas, la producción industrial aumentó 22,9% en agosto, pero el personal ocupado solo aumentó 6%. Por sectores, los mayores crecimientos se dieron en prendas de vestir, bebidas y productos metálicos. El director del DANE formuló una hipótesis sobre por qué los empresarios producen más con menos gente. Con esa dinamización u optimización de procesos, pudieran ser mucho más eficientes y hacer lo mismo con menos personal ocupado. En agosto también crecieron las ventas del comercio a un ritmo de 32%, pero el personal ocupado solo aumentó en 2%. Según el DANE, el índice de confianza empresarial, que en junio marcaba 51,6 puntos, subió a septiembre a su nivel más alto desde el inicio de la pandemia, con 63,1 puntos. El presidente de Analdex, Javier Díaz, afirmó que los costos de las importaciones se dispararon por la crisis mundial generada por la escasez de contenedores. Colombia ya se resiente por la escasez de contenedores y los altos costos de los insumos y las materias primas. Las importaciones mes a mes suben significativamente por una situación mundial derivada de las restricciones en el mercado de China y algunas dificultades comerciales en Europa. El costo promedio de un contenedor pasó de $1.500 a niveles entre $16.000 y $20.000. Está generando lo que se podría denominar la tormenta perfecta para afectar de manera grave la recuperación de la economía. El gobierno, a través del Comité AAA, ya revisa el tema y analiza medidas en materia arancelaria. Estamos en este momento haciendo una segunda revisión de todo ese paquete arancelario, por supuesto dentro de nuestro marco fiscal que nos da el CONFIS. La tendencia se mantendría en lo que resta del año, incluso en el 2022. Y una encuesta de Acopi advierte sobre problemas de abastecimiento de materias primas por la escasez mundial de contenedores. Para el segundo trimestre del año, las pequeñas y medianas empresas del país reportan dificultades en las importaciones en algunos insumos para su producción nacional. La encuesta de desarrollo empresarial de Acopi, gremio que reúne a la MIPYME en Colombia, reveló que el 54,1% de los empresarios reporta problemas de abastecimiento. El 31,6% ya advierte fuertes incrementos en el valor de las materias primas y un 29,5% informó sobre una escasez de varios insumos. Los sectores más afectados, como la industria manufacturera, la agroindustria y materiales de construcción, ya se resienten por la escasez de contenedores a nivel mundial. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil.
El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,67% a 1.426 puntos. La acción de Conconcreto fue la que más subió, con una valorización de 8,71% a 295 pesos con 70 centavos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más bajó, con una pérdida de 1,85% a 9.815 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 20.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,44% a 2.960 pesos. Ecopetrol fue autorizada para realizar una oferta pública de acciones. La compañía podrá iniciar los trámites administrativos para una futura emisión de acciones en el momento que lo requiera, según indicó la Superintendencia Financiera. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes será de 3.772 pesos con 49 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.366 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.03. El azúcar se transó en 19,80 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $82.84. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $84.84. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.960 pesos.